y de la eternidad. Fíjese que nosotros que leemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, debemos aprender muchas cosas, pero una de las más esenciales que debemos aprender es que el eterno Dios, el Creador, Él, dice la Escritura, cuando habla de Él, dice que Él no tiene principio ni fin. O sea, Él no tuvo un comienzo. Nosotros somos creación de Él, nosotros sí tuvimos principio y vamos a tener un final. La tierra tuvo un principio, un inicio, un comienzo y va a tener un final. ¿Sí está conmigo? Pero Él no. Él no tiene principio ni tiene fin. Quiero mostrarle algo. Para nosotros conocer el pasado, o que alguien diga aquí hoy, wow, mira, estoy viniendo a mi mente todo lo que sucedió en el pasado y pasó así, así, así. Para nosotros sería algo así, wow, conoce el pasado. Para Dios no, Dios dice, yo estuve ahí. Para nosotros una persona que diga, conozco tu futuro, sé con quién te vas a casar, sé lo que vas a hacer, va a decir, wow. Para Dios no, porque Él está en tu futuro. Una cosa esencial que debemos comprender acerca del Creador, que Él no tiene principio, que Él no tiene fin, y que Él tiene, escuche, dentro de lo que Él es omnipresente, Él es omnipotente, pero también Él todo lo conoce, Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Ahora bien, déjeme explicarle algo acerca de nosotros en relación a Él. Por ejemplo, yo estoy aquí y estoy agradecido porque me levanté, estoy de pie, estoy contento, soy guapo. ¿Usted está contento? ¿No son guapos ustedes? Pues estén contentos. Ok, escúchame lo que voy a decir. Pero yo no sé cuándo voy a morir. Pero Él sí. Por esa razón, yo encomiendo mi espíritu y mi alma al Señor. Tú sabes. Pero siento tranquilidad de que tú tienes mi vida en tu mano, porque estoy bien contigo. Ahora, hay algo muy importante para mí. Yo, Daniel Velázquez, a mí me da tranquilidad que tengo a alguien por encima de mí que sabe mi fin y escuche, y que tiene planes buenos para mí. Eso me da paz. ¿Ok? Bueno, quisiera leer las Sagradas Escrituras para que usted y yo comprendamos mejor este asunto. Hechos capítulo 17. Yo voy a ir un poco rápido con la Biblia, así que usted me ayuda, ¿va? Vamos a, por causa del tiempo que siempre nos apremia. Hechos capítulo 17. En el verso 24, dice así. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. O sea que Él es Señor en el cielo y en la tierra. No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Párese tantito ahí, deténgase tantito. Usted y yo debemos saber lo que venimos a hacer acá. Debemos saberlo. Mire,
Hace un momento el hermano que pasó a ministrar las ofrendas. Y antes de él, el hermano que pasó a ministrar la alabanza. ¿Ok? Escuche esto. Para los que todavía no les ha caído el 20 de lo que hacemos acá. Escucha esto. Venimos y cantamos. A ti sea la gloria. Y está cantando los hermanos que están acá. Y todos nos unimos. A ti sea el honor, la alabanza y la adoración. Soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y lo cantamos. Pero escuche esto. Nosotros venimos a dar un culto, pero el culto es una honra a alguien mayor. Y le comparto esto. Muchas veces las personas en su mala concepción o comprensión del culto dicen, bueno, voy a ir al culto, pero no se entiende o no se comprende que Dios, el creador, no lo necesita. Quiero que sepa una cosa: Dios, el eterno Dios, Él no necesita nuestro culto. Como usted, ¿alguien me está oyendo? Como usted y yo sí necesitamos que nos halaguen, porque si no se le cae su autoestima. Y si no hay nadie que le halague, échese porras. Porque Él no depende de nuestro culto. Ahora, ok, pastor, si no lo necesita, ¿por qué lo damos? Porque lo damos a aquellos que hemos entendido que Él es digno. No, escuche la diferencia entre la palabra, no que lo merece. Escuche. Lo damos porque hemos entendido que Él es digno, no que lo merece. Porque si Él, escuche, se le diera culto porque lo merece, entonces aquellas personas que dicen, ay, fíjate que vino el terremoto y se murió mi familiar, mala onda a Dios, no le voy a cantar porque no lo merece. No, si a Dios no se le canta porque lo merece, a Dios se le adora porque Él es digno. Y la diferencia entre merecer y ser digno es grande. Porque cuando alguien merece es porque hace algo para ganarse ese reconocimiento. Y cuando alguien es digno es por lo que él es. ¿Alguien oyó eso? Es como, por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si tu papá es buen ejemplo, hónralo. No, dice que lo honres. Porque la honra no tiene que ver con que lo merezca. Tiene que ver con honra. ¿Sí estamos entendidos en eso? Mucha gente deja de honrar a su padre porque es que mi papá no lo merece. Hey, ¿quién te dijo que la honra era porque merecía? La honra es porque es digno. ¿Cuántos saben que Dios es digno? Entonces, ¿por qué se da el culto? Es que damos culto porque, como dice, es que a la gente de allá afuera lo dice, no lo entiende, y a veces los que están adentro tampoco lo entienden. Y eso está cañón. Porque la gente que está afuera dice, pero ustedes que no se aburren, que tanto necesita Dios que ustedes le estén cantando, pues. No, es más, se lo pongo un poco más fácil. Mire, que usted y yo demos culto es privilegio de nosotros a darlo. Dios dice, les voy a dar el privilegio de que me adoren. Lo mismo con las ofrendas. Es lo mismo. Es lo mismo. Tiene que ver con honra
a la dignidad del Señor. El texto que acabamos de leer dice: Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. ¿Y sabe de que usted y yo vamos o podemos dar a Dios? Escúcheme, ¿sabe de qué podemos dar a Dios? De lo que Él ya nos dio a nosotros. Lo dijo David. Cuando David fue y dice que preparó una ofrenda al Señor para edificar su casa. Y dice que él sacó de su tesoro personal. El rey tenía el derecho y la autoridad de sacar de los tributos, de los tesoros del reino, pero no, sacó de su tesoro personal. Y fue y lo dio y dijo: Señor, ¿quién es tu siervo y la casa de tu siervo para ofrecer semejante ofrenda? Señor, nosotros somos hasta atrevidos en hacer esto contigo, porque ¿qué te podemos dar a ti? De lo recibido de tu mano te damos, porque viene de Él. Si Él nos da la vida, con eso, si Él te da la vida para que disfrutes, para que vivas, para que goces con tu familia, para que trabajes, para todo te lo da el Señor. Todo viene de Él. Ahorita que entremos más profundo en el tema se va a dar cuenta. Todo se lo debemos a Él. Viene de Dios, definitivamente. Entonces, la honra en el caso de la ofrenda es dar algo que Dios ya me dio a mí y yo se lo doy. Es como mi hijo: papi, ¿no tienes unos 50 pesos? Sí, es que te quiero comprar un regalo. Está bueno, güey. Es lo mismo, igualito. El Señor: te voy a dar una ofrenda. ¿De qué? De lo que tú me bendijiste a mí. De eso ¿de qué te voy a dar entonces? Él lo da de eso. Entonces usted y yo debemos aprender a honrar a Dios, y cuando lo honremos, hagámoslo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amén. Entonces, pregunta del millón esta mañana: ¿necesitará algo el Señor de nosotros? Y que diga Chifa: ¿será que me puede, Daniel, me haces el favor así entre cuates, haceme el favor de predicar mi palabra? Es que la verdad pues no tengo quien lo haga. Ay, Dios mío, favor me está haciendo a mí de tomarme en cuenta para hacerlo. ¿O quién está haciendo el favor a quién? Él a mí. Él no necesita. Sigue diciendo, por favor siga leyendo conmigo. Verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. De una misma sangre. Y oiga esta palabra, y aquí quiero entrar en el tema. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lea conmigo en voz alta, por favor, y dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es muy importante, hermanos. El orden de los tiempos. Fíjense que nosotros humanamente tenemos un patrón aquí en México. Por ejemplo, hay un patrón de orden en cuanto al tiempo, de acuerdo a la mentalidad de aquí en nuestro país. Usted me lo va a decir rápido. A ver. Por ejemplo, allá veo una preciosa princesita que tienen en brazos. Y aquí veo otras dos bellas princesas y otras dos más grandes princesas, ¿verdad? Pura princesa. Escuche. A ver, dígame usted el orden de los tiempos. A ver, voy a preguntar al papá allá. Papá, el orden de los tiempos para tu hija en el área de estudios. ¿A los cuánto entra al kinder y qué sigue? A ver. Tu hija a los 3 va a entrar al preescolar.
Sí, ya lo tienes prefijado. Y hasta quizá ya planean, no, nos matemos acá, no, vamos a ver. Y después, la primaria. Y después, la secundaria. Y después, la prepa. Y después, la carrera. Bueno, alguien trazó en cuanto a la Secretaría de Educación Pública, ese orden. Y no hay para otro lado. No puede decir, no, mi hija desde los 3 va a entrar a la universidad. No se puede. Porque hay un orden de los tiempos. ¿Ustedes dónde van? Vean la secundaria. Después, ya saben el orden de los tiempos. Y dice, y hasta hacen sus cálculos. Cuando yo tenga tantos, ya salí de aquí. Cuando yo tenga tantos, ya pasé para allá. Cuando yo tenga tantos, es un orden de los tiempos. Alguien lo prefijó y toda la sociedad, por ende, va a ese asunto de los estudios. Yo pienso un poco diferente, quiero que lo sepa. Nada más que eso lo vamos a platicar otro día. Pienso muy diferente a como la gente piensa. Pero esos son otros 20 pesos. Otro día será. Con café, con pan. Pero escúcheme esto. Hay una prefijación del orden de los tiempos. Pero en Dios hay un orden de los tiempos en la selección natural. Dios, en la selección natural del desarrollo humano, está la biología. Y la biología dice, el hombre nace. También usted y yo obedecemos a ese orden de los tiempos, ¿verdad? O primero muere y después nace y de ahí se reproduce y de ahí crece. No, ¿ah? Bueno, algunos son más vivos. Primero nacen y ya quieren reproducirse. Y ni siquiera han crecido. Bueno, están tan trastocados en el orden de los tiempos. Esa es la biología natural del hombre. ¿Ok? Ahora vamos a otra cosa. Pero en la línea espiritual de la vida humana hay una prefijación del orden de los tiempos. Y le voy a explicar esto. Mire, la historia nos muestra el mover de Dios, el actuar de Dios, el proceder de Dios. Quiero decirle que en la Escritura, en la Sagrada Escritura, se utiliza una palabra que se llama profecía. Y la profecía es una acción divina. La profecía es algo que solamente a través de Dios, a través de la divinidad puede suceder. La profecía tiene que ver con algo que está fuera del poder humano. Tiene que venir algo divino para que pueda profetizar. La palabra profecía viene de un término griego que es propeteía, que se divide en dos palabras, el pro y el peteía o propetes, que lo que significa es hablar antes de tiempo o anticiparse a anunciar algo antes de que suceda. Esa es la profecía. Entonces Dios dice que prefijó el orden de los tiempos. Ninguno de los seres humanos lo sabía y vino Dios e hizo un plan y dijo Dios, va a pasar esto, después sigue esto, después esto, después esto y luego esto y aquí el final. Así lo dijo Dios. Y quiero que sepa una cosa, lo dijo desde que el hombre es. Desde la caída del hombre la profecía inició y va a tener un cumplimiento hasta la redención total del ser humano. Y todo lo que ha venido en esa línea es profético. Aquí en el principio, aquí Dios dijo, cuando habló a la mujer, mujer, por haber desobedecido, con dolor darás a luz tus hijos. Pero le dijo también, mujer, quiero que sepas que yo pondré una batalla, una guerra entre tu simiente y le dijo a la serpiente, y quiero que sepas, serpiente, que tu simiente serpiente tendrá batalla con la simiente de la mujer. Entonces la serpiente recibió
escuche, una sentencia de que iba a haber una guerra. Y le dijo así: tu simiente, serpiente, va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, y la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. Dios estaba profetizando algo desde ese momento. ¿Qué estaba profetizando? Número uno, lo primero que estaba profetizando era la venida de Jesucristo. Se estaba profetizando ahí que iba a venir de una mujer. Uno. Número dos, se estaba profetizando que la humanidad iba a ser alcanzada por el veneno de Satanás y que le iba a lastimar su calcañar, le iba a lastimar su andar, y que el andar de la humanidad iba a ser desviado. Y Dios lo sabía, porque Él conoce lo que va a venir. Entonces, y también profetizó que la simiente de la mujer, o sea, Cristo Jesús, cuando viniera, iba a pisar la cabeza de la serpiente. Estaba profetizado. Desde allí la profecía ya estaba andando. Ahora bien, Él prefijó el orden de los tiempos. Quiero pues que usted sepa, mi estimado hermano, hermana, que ahora este tiempo que estamos viviendo ya está prefijado. Ya está dicho lo que va a pasar. Mucha gente dice: ay, ¿qué cosas irán a pasar? ¿Quién sabe qué más va a pasar? Lo que necesita es leer la escritura, porque en la escritura está establecido lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Quisiera usted saber algunas cosas de estas? Bueno, vaya conmigo entonces a la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Leemos el verso 1, ¿le parece? Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús estaba en el templo de Jerusalén. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Puede leer el verso 2 conmigo? Repítalo conmigo, por favor. Dice: respondiendo él, les dijo. ¿Qué les dijo? Voy a ponerle un ejemplo de esto. ¿Cuántos de los que están aquí tienen casas de 2 pisos, de 2 plantas? ¿Cuántos viven en casa de 2 plantas? ¿Puede levantar la mano? Ok, gracias. Escuche lo que voy a decir. Imagínense que de repente llega alguien a su casa y le diga: un día esto se va a caer su casa. Usted va a decir: que tu boca se te haga chicharrón. Pero puede ser cualquier persona que le esté deseando mal a usted. ¿Y sabe qué? Ni se preocupe. Pero imagínense que llegara el Señor Jesús y le dijera: de cierto te digo que tu casa se va a caer y ni un bloque va a quedar encima del otro. ¿Se preocuparía? ¿Por qué? Porque se va a caer. Yo
Yo creo que en ese momento pide un carro de mudanza, va y busca una otra. Remato casa, tú eres más inteligente, la vendes antes que se te caiga, tío, que se le caiga. Estos son negociantes. Oiga eso, Jesús llegó y le estaban mostrando los edificios del templo, las piedras del templo. Mira Jesús, ¿ya viste qué templo tan bonito tenemos aquí en Jerusalén? Y Jesús dijo, mira hermano, cuando Jesús habla esas cosas, hay que atenderlas. Imagínate que ese era para ellos el ícono mayor de su fe, de su centro religioso, era el templo. Y Jesús viene y dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ahora yo le pregunto a usted, si Jesús llegara, imagínese que le dijera eso de su casa, ¿qué usted le preguntaría a él? A ver, uno nada más, por favor. A ver, hermana Ligia, ¿qué preguntaría? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Pero yo creo que lo primero que uno preguntaría es, dime cuándo, para que yo me salga. Y los discípulos no fueron la excepción de lo que preguntaron, porque preguntaron. Vaya conmigo, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, oiga lo que le preguntaron, dinos, le hicieron 3 preguntas, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta, ¿y del fin del siglo? A ver, repitamos las 3 preguntas. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿y cuándo va a ser el fin del siglo? Son 3 preguntas diferentes, pero relacionadas. La primera, relacionadas, porque es una profecía que les está hablando. Él les está anticipando lo que va a venir. Y le recuerdo el texto primero que le leí. Dios tiene prefijado el orden de los tiempos. Es como que, mire, por ejemplo, aquí está mi nena. Esta es mi princesa. Imagínese ella que estuviera bebé, que estuviera de 1 año, como está la nena de los hermanos allá. Creo que tiene menos, ¿va? Pero aquí va. Imagínense que yo le diga a ella, cuando ella no entiende, cuando ella tiene 1 año, y yo le diga, Osana, quiero que sepas que vas a estudiar en el kinder tal, y después te voy a meter a la primaria tal, y después vas a entrar a la secundaria tal, y se lo escribo. Y Osana, cuando entra al kinder, empieza a hacer la O y las rueditas, y cuando entra a la primaria empieza a leer, pero yo ya le hice una lista de las cosas en donde ella va a estudiar, lo que ella va a pasar. Entonces ella, a medida que va aprendiendo, se va dando cuenta y dice, bueno, mi papá ya hizo un orden de lo que va a pasar. Yo quiero que sepa una cosa, usted y yo necesitamos saber lo que papá ya puso en el orden, porque quiero que sepa que así como lo puso, así va a pasar. O sea, por eso usted no me va a decir, los cristianos que están, ay, quién sabe qué va a pasar. Déjeme darle una cosa, es una pena, porque su papá es el que prefijó el orden de los tiempos. Entonces, claro, que estemos así es porque no le hemos puesto atención, o porque estamos mirando quién sabe cuántas cosas, pero no lo que dice él y su palabra. Entonces los discípulos preguntaron aquí 3 cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué? La destrucción del templo. Segunda pregunta, dinos qué señal habrá de tu venida. Y benditos los discípulos porque se pusieron listos. Aprovecharon a preguntar otras 2, ¿va? Dinos qué señal habrá de tu venida. Y la tercera, y dinos cuál va a ser el fin del siglo. Y voy a explicar las 3. La primera ya pasó y es fácil de explicarla. Las señales de su venida son muy importantes atenderla. ¿Y qué significa el fin del siglo? ¿Qué significa? El fin del siglo no es el fin del mundo. Quiero que sepa que este mundo, para que termine, falta muchísimo.
Hello. Quiero que sepa que para que este mundo termine falta muchísimo. Entonces uno va a decir, bueno, pastor, nos vemos entonces unos 15 años. Por eso quiero explicarle, porque al mundo le falta mucho, pero al fin del siglo le falta poco. Es muy importante entender qué es el fin del siglo. ¿Qué le parece que vayamos primero a la respuesta de cuándo iban a pasar esas cosas acerca de la destrucción de la casa? Bueno, vaya conmigo, aquí está. Vaya a Mateo. La respuesta no viene en orden cronológico, de una vez se lo digo. Jesús no respondió en orden cronológico. Jesús respondió primero habló de las señales de su venida. Pero vamos a leer la primera pregunta de ellos. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿qué señales les dio a ellos para saber que iba a llegar la destrucción del templo? Mateo capítulo 24, verso 15. Mateo 24, 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces quiere decir que ya lo había profetizado otro llamado Daniel. Y ahí en su Biblia hay unas letrecitas pequeñitas encima del profeta Daniel. Esa letrecita le va a llevar a una referencia que está abajo o en medio de su Biblia. Hasta abajo hay unas líneas chiquitas, abajo, no del texto bíblico, sino abajo de la línea. Usted va a ver unas líneas chiquitas donde usted encuentra las referencias de este texto. ¿Sí lo ve ahí en su Biblia? Ok, bueno, ahí se lo dejo. Entonces, de lo que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Verso 16: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nos vamos a parar tantito. Jesús les estaba hablando a sus discípulos y les dice: van a ver lo que profetizó Daniel. Cuando vean una abominación desoladora. ¿A qué le llamó Daniel abominación desoladora? Tendría usted que ir al libro de Daniel y leerlo. Por eso hay que inquietarse un poco. Pero para que no le cueste mucho y porque sé que algunos no van a ir a leerlo, entonces les voy a decir: Daniel habló de que iba a venir un rey y que lo vio Daniel representado en una bestia espantosa y terrible. Y esa bestia espantosa y terrible era un imperio. Daniel vio 4 bestias. Y eso es impresionante. Escuche lo que le estoy explicando. La profecía bíblica es impresionante. El profeta Daniel, que era un judío, que fue llevado esclavo, preso, fue llevado a Babilonia a través de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estando Nabucodonosor en Babilonia, tuvo sueños. Y los sueños que Nabucodonosor tuvo eran para revelar el futuro para Israel. Y Daniel también tuvo visiones. ¿Está conmigo? Nabucodonosor soñó, véame, una estatua. Y dice que la estatua tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, cintura y muslos de bronce. ¿Sí me ve? Y aquí abajo Nabucodonosor soñó que la estatua era en parte de hierro y en parte de barro cocido, sus rodillas y sus pies. Entonces el rey Nabucodonosor se quedó impresionado de lo que estaba soñando.
Entonces vinieron y buscaron a alguien que pudiera interpretar sueños y llamaron a Daniel. Y Daniel fue y oró al Dios del cielo para que le mostrara la revelación de ese sueño. Hasta ese momento, lo único que se conocía en poderío del imperio era Babilonia, era Nabucodonosor. Pero en ese momento le fue revelado a Nabucodonosor y le dijeron esto: escúchame, rey, la cabeza de oro eres tú. Tu reino es majestuoso, tu reino tiene mucha gloria. Nabucodonosor se atrevió a llamarse rey de reyes y señor de señores. Era tremendo eso. ¿Se acuerda de los jardines colgantes de Babilonia? Bueno, los que fueron a la escuela a estudiar y los que no, pues era una de las maravillas del mundo, que fueron hechos en honor a Clarisa, la hija de Nabucodonosor. Oiga esto, los jardines colgantes de Babilonia. Pero después venía otro reino que era inferior al de él, por eso eran de plata. Y este rey dice: vendrá así y así. Y Daniel observó los reinos y dijo: ese rey va a ser más ligero que el tuyo. Y era el reino, ¿sí?, de los medos y los persas, con Darío. Y después viene otro reino, que es el reino de los griegos, con Alejandro el Magno, el gran conquistador. Y por último iba a venir el otro imperio que estaba en los pies, y era la bestia espantosa y terrible, que era Roma, el imperio romano, que fue el más terrible de la historia, ¿sí? Sus hermanos, las maneras en cómo el imperio romano conquistaba eran atroces. Ellos inventaron un montón de castigos para sus enemigos, los colgaban en una estaca, hermano. Eran terribles los romanos. Y Daniel lo vio como una bestia espantosa y terrible. Entonces el Señor le dijo a Daniel: van a venir días en que se va a levantar un rey que va a venir a Jerusalén y lo va a sitiar y va a quemar allí. Escuche esto. Y va a cometer sacrilegio en el templo y en el lugar santo. Y llegó el momento de que ese rey iba a venir, y Jesús lo volvió a profetizar. Y ese tiempo llegó en el año 70 después de Cristo. Pasó 37 años después de que Jesús lo dijo. Pasó la profecía. ¿Y sabe qué? Llegó el general Tito y barrió con el templo, lo quemó todito, no dejó nada. Y ese día murieron 1,5 millones de judíos, porque se fueron a encerrar en el templo. Ni siquiera oyeron la instrucción de que si están en la azotea, corran; si están en el campo, no regresen. Por eso usted y yo tenemos que oír las instrucciones, porque el que no las escuche, cuando pase lo que tiene que pasar, lo que va a hacer es preguntarle a su Google Maps: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Cuando debió haber oído la palabra del Señor, porque el Señor siempre habla con anticipación, ¿o no? Mire, aquí entre nos, si hablamos de profecía, mire, le voy a decir una cosa. Aquí, dígame usted sí o no. De repente ha venido alguien de parte de Dios y le ha dado un consejo a usted y le ha dicho: mira, haz esto y haz esto, porque si no haces esto te va a pasar esto. Se lo anticiparon. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no lo atendemos. Y cuando nos pasa dijimos: como que esto ya me lo habían dicho, dice. Porque Dios siempre habla antes, siempre te anticipa, porque Dios conoce el futuro. Amén. Bueno, entonces está resuelta la primera pregunta. Cuando vean Jerusalén rodeada, cuando vean esto, huyan, porque entonces se va a cumplir esta palabra. ¿Y qué cree? Se cumplió la palabra. Avancemos a la segunda pregunta. ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Le voy a explicar estas dos cosas. La venida del Señor y el fin del siglo son muy similares, pero son diferentes en su acción y en para qué. Le voy a explicar para qué la venida del Señor. ¿Por qué el Señor vuelve?
La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 11, dice que cuando Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu y haber estado con sus discípulos 40 días después de resucitado, ¿alguien me está escuchando? Dice que fue tomado y fue llevado, ascendió, y las nubes lo cubrieron. El Señor ascendió y los discípulos estaban mirando cómo el Señor se iba, y dice que se pusieron 2 ángeles al lado de ellos y les dijeron, oiga, ¿qué les dijeron? Varones galileos, así como habéis visto ir a este Jesús, así volverá él. En ese mismo momento los ángeles estaban diciendo, él va a regresar, él va a venir. La pregunta es, yo quisiera que me ayudaran levantando su mano si alguien me quiere responder. No hablen por montones, levante su mano. Y primero levante la mano y después hable. ¿Ok? La pregunta es, ¿a qué va a regresar el Señor Jesús? No todos, nada más quiero uno. ¿Quién fue primero, Luis o César? César. A cumplir su palabra. Demasiado general, pero gracias. Hermano, viene por su iglesia. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Pastor Mario. A pelear y derrotar a Satanás. Gracias, hermana. A darle la victoria a su pueblo. Hermana Shanti. Viene a restaurar lo que se había perdido al principio. Quiero seguir escuchando. Aram. Porque en los tiempos ya estaban dichos que así sería, pues parte del cumplimiento de lo que es el plan de Dios para esta humanidad es que tiene que regresar. Ok. Hermano Pepe. Viene por su pueblo y a tratar de nuevo con Israel. Ok. ¿Alguien más? Hermana Araceli. Viene por su novia, por la iglesia. Perfecto, gracias. Hermano Cristian. A establecer el reino, su reino. Ok. ¿Alguien más? Hermana. Porque él prometió volver. ¿Alguien más? Hermana Dinara. A cumplir lo que dejó escrito, lo que prometió. ¿Alguien más? Hermana. Viene a juzgar a las naciones. ¿Alguien más? Diga ahorita porque no, al rato va a salir. Yo tenía una respuesta pero la veo medio pena. ¿Se la quiero dar? No me da nada. Ahorita lo estoy preguntando. ¿Alguien más? Bueno, quiero que sepa que todo lo que ustedes dijeron es verdad. A eso viene, pero tiene un orden. Hay una agenda del Señor para venir. Hay una agenda. Hay un itinerario que Él va a cumplir. Fíjese que me llama mucho la atención la venida del Señor la primera vez. Las profecías de la venida del Señor eran impresionantes. Cuando uno lee la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, no fue algo que se sacó de la manga el Creador y dijo, ahí va la cartita bajo la manga. No, ya estaba planeado. Por eso le dije que la profecía comenzó desde Génesis, cuando el Señor dijo a la serpiente y le dijo, serpiente, de una vez te digo que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer y va a pasar esto y esto. Se lo dijo claro. Génesis 3:15. Ahora escúchenme en esto. La venida del Señor, su primera venida como ser humano, para encarnar, como dice Juan, y el verbo se hizo carne, la primera venida estuvo rodeada de profecías que se cumplieron, pero impresionantemente, de verdad. Mire, primero, Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, en el verso 2 de su libro, Miqueas capítulo 2,
capítulo 5, en el verso 2, dijo así. Oiga, dijo Miqueas: he aquí de ti, Belén Éfrata, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Profetizó Miqueas de Belén. Tú que eres una de las aldeas más pequeñas de Israel, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel y regirá con vara de hierro. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fue profetizado. ¿Y qué cree? ¿Usted cree que el Señor dijo que cuando vino el Señor, ¿a dónde va a mandar aquí al verbo para hacerse carne? De Tin Marín, de Belén. No, ya estaba profetizado. También estaba profetizado que Jesús iba a nacer en Belén, pero iba a crecer en Nazaret. Por eso, cuando profetizó, cuando habló el profeta Zacarías y dijo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, será de Nazaret, llevará gloria, se sentará, edificará mi trono, mi reino, y habrá sacerdote a su lado. Dice, estaba profetizado que iba a ser de Nazaret. Y aunque nació en Belén, no le llamaban Jesús de Belén. ¿Cómo le llamaban? Jesús de Nazaret. ¿Y por qué cree? Porque la profecía se cumplió. Mire, le estoy hablando de algunas profecías de la primera venida, porque quiero mostrarle las profecías de la segunda venida. Y ahí usted dice si sí o no. Pero ahí va. La primera venida. Se dijo, escuche, del Señor, se dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue molido por nuestras rebeliones. Imagínese usted, por favor, yo quiero que usted escuche esto. Imagínese Jesús cuando leía Isaías 53 y sabía que hablaba de él. Por eso a algunos les falta leer eso. Por eso todavía, a mí no me digan nada, porque no me conocen todavía, porque no saben con quién se meten. Todavía no he leído lo que dice la Biblia de usted. Cuando lea lo que dice la Biblia de usted y cómo debería de ser, se va a adaptar al plan de Dios y no al plan de su carne. Jesús leía, y también le dieron la escritura para leer Lucas. Bueno, no leyó Lucas, leyó Isaías capítulo 61, ¿se acuerda? Estaba en la sinagoga y se cumplió en Lucas capítulo 4, verso 18. Y dice que le dieron el rollo y Jesús extendió el rollo y empezó a leer. Oiga eso: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertad a los cautivos, a libertar de la cárcel a los oprimidos. Y después de que leyó el libro, lo enrolló y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Ay, hermano, era tremendo, porque la vida de Cristo era cumplimiento de profecía tras profecía. Estaba escrito, para los que no han leído, estaba escrito que lo iban a golpear. Y en el libro de los Salmos dice: me arrancaron mis barbas, le arrancaron sus barbas. En el libro de los Salmos dice: me golpearon la cabeza, le golpearon su cabeza. En el libro de los Salmos dice: horadaron mis pies y mis manos. Lo que Jesús vivió estaba escrito. El Salmo 92 es impresionante, porque habla del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo estaba profetizando, lo iban a dejar solo. Jesús lo sabía, por eso les dijo: yo quiero que sepan que todos ustedes me van a dejar solo. ¿Por qué lo sabía?
¿qué estaba escrito? Y todavía Pedro, Señor, te prometo que yo no te voy a dejar, iré contigo hasta la... Cállate, Pedro, cállate. No va a cantar el gallo 2 veces y tú ya me negaste 3. Mi vida pondré por ti, dijo todavía. No sabes lo que dices. Porque Jesús sabía lo que estaba escrito. ¿Y sabe qué? No solo eso, déjeme comentarle más. Estaba escrito que iban a echar suerte sobre sus ropas y se la iban a echar entre los mismos soldados. Hermano, hicieron suerte sobre las ropas de Jesús porque estaba escrito. No le quebraron ninguno de sus huesos porque estaba escrito. Y resucitó al tercer día porque estaba escrito. Entonces todo lo que había que suceder estaba escrito. Y después de eso cumplió la promesa como está escrito, y envió al Espíritu Santo porque estaba escrito. Y fue escrito también que iba a venir un tiempo para la iglesia. Iba a haber un tiempo de oscuridad y ya pasó la oscuridad. Iba a haber un tiempo de reforma y ya vino la reforma. Y dice la Biblia que estamos viviendo un tiempo de la iglesia de la Odisea, la iglesia materialista. ¿Y sabe por qué lo estamos viviendo? Porque está escrito. Pero en medio de esa iglesia tiene que resurgir un remanente. Se van a levantar grupos en todas las ciudades de gente que empiece a clamar, que empiece a derramar su corazón. Y quizá usted entre, escuche lo que voy a decir, atiéndalo. Quizá usted entre dentro de ese grupo porque usted se da cuenta que está escrito y usted puede entrar en él. Porque usted tiene que meterse a eso. O quizá usted esté dentro del otro grupo, de los tibios, porque también está escrito que van a haber tibios. Entonces las profecías de la vida de Cristo son impresionantes. Se fue, pero Él habló de su venida y dijo: cuando yo venga van a pasar estas cosas. Y por si alguno tiene duda de decir: oiga, pastor, ¿y será que el Señor de plano ya va a venir? Bueno, ahora leamos lo que está escrito. Y ustedes me digan si sí o si no. No lo voy a responder yo, lo va a responder la Escritura. Mateo capítulo 24. Vamos a seguir leyendo. En el verso 23 dice: entonces si alguno os dijere, estas son las señales de su venida, las señales de su venida. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a pararnos un momento. Ahorita seguimos leyendo otras cosas de las señales de su venida. Escúcheme. Una de las primeras cosas que Jesús advirtió es que se tenga cuidado con los falsos cristos, o los anticristos, los que vienen antes de Cristo. Y eso es muy importante. Hay mucha gente que se dice que son Cristo. Es más, a otros dicen que lo representan. Yo estoy representando a Dios, dice. Y no lo son. Pero lo más tremendo es que van a tener un camuflaje tan impresionante que la gente va a creer que sí son. ¿Usted qué pensaría que yo le diga que yo soy el representante de Dios aquí en la tierra? ¿Usted qué dice? Pero quiero que sepa que la Biblia no dice eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo: he aquí os envío al Consolador,
al Espíritu Santo. Él dice, oirá de mí y de mi Padre y tomará y se los hará saber, dice. Él es al que ustedes tienen que recibir, porque el mundo no le conoce ni le puede recibir, porque no le ven ni le conoce, pero ustedes le conocerán. El Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. ¿Sabe quién es el representante de Cristo en la tierra? Es el Espíritu Santo de Dios. Él representa a Cristo, el Espíritu de Dios. Y existen hombres que el Espíritu Santo ha ungido a mujeres también para que lleven su palabra. Pero ellos, escuche, ellos son delegados por Dios, pero no son infalibles. Ningún hombre es infalible, ni uno solo. Por muy consagrado, sigue siendo hombre de carne y hueso. Ningún hombre es infalible, porque todo hombre puede errar. Por eso a ningún hombre se le puede poner, ni se le debe poner como no se puede. Yo soy ministro de Dios, yo sé lo que soy, sé lo que tengo, pero yo no soy Dios, mucho menos soy adorable. Adore al Señor, hónrelo a Él, créale a Él y ponga su confianza en Él, porque está escrito: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muchas veces un hombre, por situaciones, circunstancias o cualquier cosa, puede mentir. ¿Y por qué? Porque es hombre. Cuidado con los falsos cristos. Mire, ¿cuántos bendicen a los hombres de Dios? Voy a volver a preguntar, ¿usted ha conocido hombres de Dios? ¿Cuántos bendicen a los hombres de Dios? ¿Y cuántos adoran al Dios del hombre? Se perdieron ahora. Yo bendigo a los hombres de Dios, pero yo adoro al Dios del hombre. Porque esos hombres, sin el Dios que tienen, no son nada. Por muy ungido, por mucho milagro, por mucha palabra, por mucho de todo, sin Dios no es nada. Nada. Es un simple hombre que come, que duerme, que se cansa, que aunque quiera darle a todo el mundo, no puede hacerlo, porque por eso está Dios, que es el que hace todas las cosas. ¿Cuántos glorifican a Dios? El Dios que hizo todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea a Él. Él es Dios. Entonces Jesús habló y dijo: para empezar, ¿quieren señales de mi venida? Sí. Tengan cuidado con los falsos cristos. Tengan cuidado con aquellos que se sienten infalibles. Tengan cuidado ¿por qué? Porque van a decir: aquí está, no le creáis. Allá está, no le creáis. Mire, hermano, mucha gente pasa esto. Hacen buenas obras y las buenas obras las quieren publicar. Quiero decirle que esas obras no las están haciendo para Dios. La están haciendo para ellos. Y su recompensa son los me gusta que le van a dar. Ojalá alcancen bastante, porque solo eso van a alcanzar. No alcanzan nada más. Nada más van a recibir. Porque el que haga una obra, por muy portentosa que sea, si la hace para el Señor, cierre su boca. Porque está la gente, dice:
Yo vine a hacer una obra. Ahí están los buenos y dadivosos. Venimos a hacer una obra. Por favor, que lo saquen en el periódico que nosotros hicimos esto. Que lo suban al Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo bendigo a Dios por aquella gente, porque hay gente que nos ha ayudado, y bendigo a Dios porque los que nos van a ayudar para terminar de construir la casa de oración. Que yo conozco gente. A mí me sorprendió una persona que me dijo: pastor, mire, yo voy a dar esto, pero no quiero que ponga mi nombre en ningún lado, porque es gente que sabe darle a Dios y no está esperando que los hombres lo alaben. Por eso uno sabe lo que está uno buscando. Yo estoy buscando al Dios del hombre, no al hombre de Dios. Está medio enredado para algunos, pero ahí va. Capítulo 24, verso 4, señales. A ver, vayamos a las señales de su venida. Seguimos con las señales de su venida. ¿Sí lo tiene? Vamos al capítulo 24 y vamos al verso 32. Vamos a cerrar. ¿Sí me ayudas, hermana? Dice: de la higuera aprended para que cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estoy en Mateo 24, 33. Vamos al 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de mi Padre de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Oiga la señal que dio de su venida. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. El verso 39 está tremendo y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Párese un momento. ¿Sabe qué señal puso? Puso la señal de los días de Noé. ¿Cómo estaba la gente? Echando chupe, dicen allá, sus chelas, sus chepas, en el antro, o sea, ¿qué es el sábado? ¿Qué hace la gente el sábado? Vamos acá, pasear, casándose, dándose casamiento, pero no tomaron en cuenta. Y fíjese que Noé había sido pregonero de justicia. Noé ya lo había anunciado. ¿Aló? Noé ya había dicho: señores, señorita, fíjese que Dios me habló y me dijo que va a mandar un diluvio. Quizá usted piense que estoy loca porque usted se ve muy preparada y con esos lentes se ve muy fina así, pero mire, créame por favor. Y ella, sí. Oiga, señora, yo sé que usted tiene un montón de cosas que hacer, pero ¿qué cree? Jesús, Dios me habló y me dijo que mandó un diluvio, me dijo esto y lo otro, por favor. Mire, estoy construyendo un arca allá, si usted quisiera, vamos. Y les dijo: mire, señor, mire chica, fíjese que Dios me habló, me dijo. Él pregonó. ¿Y sabe qué hizo la gente? Tan loco este. ¿Qué? ¿Diluvio? Si ni llueve. ¿Qué no sabe que aquí la situación es de que se evapora y el rocío cae? Pero no. Como está escrito en la palabra, vendrán terremotos y vendrá esto, temblor. No, si la península no tiembla. No tiembla. ¿Quién dijo que no? El maestro de la secundaria y de la prepa. Anda a reclamarle ahora a tu maestra que dijo que no temblaba. Hay gente que dijo: jamás va a temblar. Dijo Dios: que los hago temblar. ¿Cómo que no? Y espérese, porque lo que falta está cardíaco. Lo vimos el viernes. ¿Sí estuvieron el viernes?
Para los hermanos, los que saca el audio y mándalo, por favor. Súbelo. Los que no estuvieron el viernes, escuchan el audio en YouTube, Renuevo de Dios. Ahí pueden escuchar el audio del viernes. Escuchen lo que la Biblia dice. Una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que Dios dice. ¿Y sabe qué? Y Noé profetizó lo que iba a venir. Profetizó porque lo habló antes de tiempo y nadie creyó. Y dice aquí: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora le voy a decir una cosa, yo le digo una cosa a usted. ¿Sabe cuántas veces hemos oído esto? Yo ya la escuché muchas veces, pero cada vez se va acercando el tiempo, porque hubo un principio y va a haber aquí, cuando empecé, va a haber una conclusión aquí. ¿Y sabe qué es lo que viene? De las respuestas que ustedes dieron, el orden de las respuestas que ustedes dieron. Número 1, Jesús viene a recoger su iglesia. A eso viene. Orden de lista por la iglesia. Número 1, resurrección de los muertos en Cristo y transformación de los vivientes. Primera lista, primer 1 en la agenda. Número 2, números de la agenda. Número 2, Jesús sube con su iglesia a celebrar las bodas del Cordero. Pero aquí abajo se queda la cosa feísima. Todo lo que vimos de Apocalipsis el viernes. La inauguración de la tribulación inicia. Todos los juicios, Apocalipsis capítulo 6 verso 12, inicia con un gran terremoto que dice la Biblia que se van a sacudir las ciudades de la tierra. Está escrito. La gran manzana en los Estados Unidos se va a hundir. Está ahí. Las islas se van a remover de su lugar. Está escrito en la palabra. Ahora, en estos de algunos años para acá, han venido algunos geólogos, algunos físicos que están estudiando lo que va a pasar y dicen: se prevé un posible terremoto que va a partir los continentes. Y lo están diciendo, y la gente dice: wow, ya viste lo que dijo, posiblemente sea cierto. ¿Por qué no leen la Biblia? Ahí en la Biblia está. No solo se van a partir los continentes, también las islas se van a hundir. Lo que usted conoce hoy como belleza, como Cozumel, como todo lo que es el Caribe, se va a hundir. Está escrito. ¿Por qué atender tanto a alguien que lo está diciendo ahorita si la Biblia lo dice desde hace 2000 años? Está escrito. Ahora, va a venir el Señor. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree en la venida de Cristo? ¿Usted cree que viene? Yo sí creo. Si no creyera, miren, hermanos, es más, ¿para qué me estoy guardando en no hacer trampas si allá me la puedo hacer de todas? Y voy a tener lana por montones. Y eso estar queriendo ser justo no conviene. Dice que el que no tranza no avanza. ¿No ese es el mundo? Y querer venir a ser cristiano y querer hacer bien las cosas con la mujer y que trata para tratar bien a la mujer. En el mundo está mejor allá. Y que eso de obedecerle al marido, ay Dios, ¿por qué le vamos a hacer? Las yucatecas son liberales, ¿por qué están obedeciendo maridos? Como la Biblia lo dice, ni modo, tengo que hacer
¿Para qué está perdido su tiempo queriendo obedecer al marido si Cristo no va a venir? Mandemos todo por un lado y volvamos al mundo. ¿O cree que Cristo va a venir? ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque yo creo que Cristo viene. Por eso lo sigo hablando y lo sigo predicando, porque no solo es un trabajo, es mi convicción. Yo tengo convicciones, por eso hago lo que hago. Y aquí está escrito: porque así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que más me preocupa de este texto, escúchelo, quiero que lo oiga, ya no lea. Dice: entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será alejado. La diferencia entre esto y el arca de Noé es que entraron de dos en dos. Aquí el Señor está diciendo, aquí es uno por uno. Dos estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Dice: dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. El punto es: ¿quién se va y quién se queda? ¿Te vas o te quedas? ¿Usted cuál va a ser? ¿El uno que es tomado o el uno que es dejado? Ahí te está haciendo señas aquel. Dos estarán en una hamaca. Ya se previó, ¿ah? Yo creo que te vas. ¿Y sabe por qué? Porque usted está aquí. A veces lo conversamos con mi esposa y ustedes la conocen, esa es tremenda. Es tu problema, si te quedas, yo sí me voy. Sí, oye, pero tú lío, me dice. ¿Sabes qué digo yo acerca de la señal de la venida del Señor? Las señales de la venida del Señor están tan impresionantes. Ayer se cumplió una, se los dije. Ayer se cumplió una. Hubo alineación de planetas y se cumplió Apocalipsis capítulo 12. Literalmente se cumplió. Literalmente se cumplió Apocalipsis capítulo 12 ayer. Hablando de las señales en el cielo. Apocalipsis 12 dice: una gran señal en el cielo. Una virgen, dice, una mujer embarazada, el sol sobre su cabeza, 2 estrellas, la luna debajo de sus pies. Y ayer estuvo la constelación de Virgo, que es virgen, arriba el sol, Capricornio con sus estrellas, que son 9, y aparte las otras 2 que forman la otra constelación son 12, y bajo de ella la luna. Así de cuadrito, así como pareciera ser que el que inspiró este libro sabía que iba a pasar. Así tan tremendo están las cosas ahorita. Y el texto que sigue leyendo, el texto que uno sigue leyendo, dice, oiga, las señales de la venida del Señor. Déjeme leerlo, por favor, para terminar. Oiga, ¿qué dijo Jesús? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, de rumores de guerras. No os turbéis, porque todavía falta, porque se va a levantar una nación contra otra, porque habrá grandes terremotos en diferentes lugares, pestes. Y dice: y aún todo esto será principio de dolores. Escucha lo que estoy leyendo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe? Cuando uno dice van a venir guerras, ¿sabe qué dice la gente? Siempre han habido guerras. Pero déjeme contarle un poco de historia. Sí han habido guerras, pero el siglo pasado, en el siglo XX, hubieron 2 guerras mundiales
que no hubieron en los siglos anteriores. Desde la última guerra, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, han habido 3000 intentos de guerras, de guerrillas en el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Y qué cree que va a pasar? La Biblia ha profetizado una tercera guerra mundial. Está profetizado. Se llama Armagedón. Está profetizado. ¿Y sabe qué? Señores y señoras, la mayor parte de las naciones del primer mundo ya están preparadas bélicamente para una guerra, y va a ser nuclear. Mire, es más, el efecto de lo que causa una bomba nuclear con la radiación que suelta, el efecto lo profetizó, está profetizado. El profeta Abdías y el profeta Nahum y los profetas menores lo dijeron. Isaías también lo habló. Dice: sus ojos, las cuencas de sus ojos se hundirán, dice, vomitarán, su piel se corroerá. Es lo que profetizaron, es el resultado de una infección, de una infectación por la radiación. Y eso lo descubrió el científico Oppenheimer y dijo: esto es el resultado de la radiación. Y cuando lo comparas con la Biblia, parece que los profetas sabían de eso. Es tan real lo que dice la Biblia. Entonces, si alguno de ustedes o su servidor, yo quiero que sepa que yo ahora más que nunca estoy tomando, si de por sí ha sido así, ahora más que nunca yo estoy tomando en serio mi comunión con Dios y mi relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no quiero ser como en los días de Noé, que les hablaron y no oyeron. Y ojalá, escuche, ojalá fuera que el arrebatamiento vino el Señor, pero vino y se llevó a unos y dijo: aguanten a otros, avisen a los demás. No, es una sola cosa. Es un ya, listo. El que está listo, vámonos. Y el que no, hay que se quede. Así de fácil. Las señales del fin del siglo. El fin del siglo es el fin de este sistema de gobierno. Quiero que sepa que después de que Cristo tenga ese encuentro, la iglesia con Cristo, va a descender Jesús y va a poner sus pies en el monte de los olivos al final de 7 años de tribulación. ¿Y sabe qué va a venir a hacer? Va a venir a poner orden al mundo. Lo que las hermanas dijeron y los hermanos, va a juzgar a las naciones y va a venir a restaurar su relación con Israel, porque Israel lo va a ver. Y dice que los que les traspasaron le dirán: ¿quiénes? ¿De dónde son esas heridas que están en tus manos? Y él les responderá: me la hicieron en la casa de mis amigos. Entonces los que le traspasaron harán lamentación sobre él, y entonces Israel va a proclamar lo que Jesús profetizó y dijo en el texto anterior de Mateo 24. El texto anterior, Jesús dijo: Israel, yo quise cubrirte como una gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Por tanto, tu casa es dejada desierta hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese día, el día de la venida de Cristo visible al monte de los olivos, Israel va a decir: Baruch atah Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque lo van a recibir, porque Él va a venir a salvar a Israel, porque eso está profetizado así, y se va a cumplir el orden de los tiempos. Se va a cumplir. Por eso hoy en día el mismo primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está saliendo a las naciones diciéndole: Israel es amigo, Israel es amigo, somos amigos. ¿Sabes por qué? Porque Israel quiere recuperar las 12 estrellas sobre su cabeza, las 12 tribus, y están volviendo los judíos cada día a su nación, a reconocer su nación, su tierra. Y bendito sea Israel, y benditos sean los judíos, y que Dios bendiga a su pueblo,
bendito Israel, porque Dios va a restaurar Israel y la gloria de Israel va a ser vista. Después de eso viene un gobierno milenial. ¿Quieres saber un poco de eso? Venga a la noche. Aquí le espero, porque viene un gobierno de Cristo en la tierra y va a ser visible y real. Pero es necesario que pasen estas cosas. Quiero cerrar este mensaje. Regáleme 2 minutos más. Escúcheme. Mire, hermano, no le tengas miedo a los terremotos, aunque van a seguir y van a venir. Quiero que sepas que está escrito. Por si tienes alguna inquietud o una duda, allá en tu casita lee Apocalipsis 6:12 y lee lo que va a venir. Dice allí que cuando venga ese terremoto, los poderosos, los ricos, dice que van a tener miedo y van a decir: ¿quién nos podrá esconder de la ira del Cordero? Y el profeta, lo vamos a leer en la noche, el profeta Sofonías dijo: viene el día grande y terrible de Jehová, en que ni su dinero los podrá librar. Porque no va a ser una sola cosa, van a ser muchas cosas las que van a pasar. Por eso Dios va a emparejar al mundo. Mire toda esa diferencia que hay. ¿Ves toda esa diferencia que hay? Que en México hay mucha riqueza, pero el 1% o el 2% vive como tal. ¿Y el cuánto por ciento vive en pobreza? Y el Señor va a emparejar todos esos, porque cuando tiemble, ¿qué cree? También va a temblar para los ricos. Porque cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, los grandes potentados y monopolios no se van a librar. Por eso Dios dice: le voy a mostrar al hombre su soberbia y lo voy a hacer ver quién es. ¿Quién es el hombre? ¿Y quién es Dios? Pero yo necesito eso. Yo desde aquí ya lo entendí. ¿Sabe? Yo ya entendí quién soy. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe quién es? El domingo pasado apenas prediqué aquí en la noche. El lunes sentía que ya me iba yo. Y solamente es vómito y diarrea. Y usted decía: soy fuerte. Ay, papacito lindo. Un virus, un mosco te puede matar. Así que no te sientas tan poderoso. Un mosquito te puede hacer pedazos. Por eso uno debe saber de quién es la vida y a quién se la debemos. Y el mensaje esta mañana no es para que tú te entristezcas, sino para que le des gracias, porque Él tiene un plan para ti, para tu casa, para tu familia. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Los planes que yo tengo para ustedes, dice Jehová, son pensamientos de bien y no de mal. Yo espero la bendición para mi casa. ¿Alguien espera bendición para su casa? Yo espero bendición para tu familia, para tu salud. Yo espero ver días de favores y misericordias todavía. Alguien puede levantar su mano y decir: gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.